Bueno, buenos días. En esta ayuntía vamos a ver lo que es placas. Después tienen una tarea que es en MATLAB. Y si es que es la misma que tuve yo en algún momento, sería bueno que comparen esos resultados con algún resultado en ANSYS. Así que vamos a hacer algo de eso en esta ayuntía. Y después podemos volver a lo que es Workbench en la próxima semana para ahorrarles tiempo igual, para que agreguen eso a su trabajo. Entonces, lo que se me ocurrió hacer es ingresar una serie de datos para extraer del modelo el mismo dato, que básicamente la deflexión de la placa, pero con distintos anchos y espesores. Entonces, para ello se me ocurrió que quizás ver la forma de ingresar un archivo de texto como este, un datos.txt, en donde tengo una serie de dimensiones en la primera columna y en la segunda columna tengo una serie de anchos. ¿Ya? Entonces se me ocurrió hacer eso. Ahora, ¿cómo ingreso este archivo de texto al ANSYS? Es lo que primero haremos. Entonces, para hacer eso, habíamos visto en otros ramos que podíamos definir una matriz acá. Pero lo que tenemos que hacer es algo parecido, pero no definir un array, sino que definir una tabla. ¿Ya? Tenemos que trabajar con esa tabla. Entonces, eso es lo que haremos. Vamos a utilizar el comando dim para hacer la tabla. Le vamos a poner un nombre. Podríamos ponerle tabla, simplemente. O mejor, datos tabla, para que no se confunda. Y la variable que hay que poner acá es table, en vez de array, y las dimensiones. Acá hay una particularidad, y es que, bueno, ya van a ver, pero mi archivo datos tiene 4 filas y tiene 2 columnas. Acá yo debo ingresar la cantidad de filas, que sería 4, pero la cantidad de columnas menos 1, sería 1. ¿Ya? Sería fila, columnas, menos 1. Lo voy a dejar anotado ahí. Y ya van a ver por qué. Bueno, voy a crear esto. Ahí está creada la tabla, ¿cierto? Y voy a agregar estos datos a la tabla con el comando thread. Con este comando yo lo agrego. Ya. Bueno, obviamente, si ustedes buscan en el help, les va a salir la información del thread y va a decir que es justamente para agregar datos externos. Es para leer datos desde un archivo externo en una tabla, básicamente. ¿Ya? Entonces solo sirve con tablas, el thread. Y acá le pongo el nombre de la tabla y el archivo, entre comillas. ¿Ya? Claramente este archivo datos debe estar en la misma carpeta en donde está el modelo. Ya yo hice esto en la carpeta ayudantía 6 placas. Ya, ahí mismo está ese archivo. Y si no, tendríamos que especificar la dirección. Pero es más fácil así. Ya. Entonces, veamos qué pasa cuando hago esto. Thread. Abramos entonces la tabla. Fíjense que la tabla tiene como esta fila y esta columna como extra, porque lo normal sería rellenar estos cuadrados en blanco, tal como hacíamos con las matrices, pero las tablas funcionan con una columna y una fila que son, digamos, de índice cero. Es por ello que a la cantidad de columnas les debemos quitar uno, porque se llena de esta forma, ¿ya? Y la manera en la que se llena es primero el 100, después el 6, después el 200, el 8 y va así hacia el lado. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos agregar otra columna, un 500 y otro espesor, un 14 milímetros, lo guardo. Entonces acá claramente, si yo intento hacer esto con ambos, me va a dar una especie de error.
no me dio ningún error. A ver, lo voy a poner clear. Dimensionemos esta por 4 por 1 y veamos. Intentamos ingresar esos datos. No me dio ningún error. Veamos por qué. Ya, no me dio error porque de todas formas se llenó, pero no alcanzó a agarrar esos valores. Ya, pensé que me iba a dar un error. Pero claramente no agarra estos valores del último. Entonces, si le aumento a 5, veamos qué pasa ahora. Vaya. Aumentemos a 5. Yes. Y thread. Aquí lo va a llenar. ¿Ya? Pero creo que no fue el mejor ejemplo porque no me tiró el error que yo quería. Creo que le voy a agregar una tercera columna para mostrarles lo que les quiero mostrar. ¿Ya? Si le agrego una tercera columna sería 5 por 3. ¿Ya? Entonces acá sería 5, 2, ¿no? Veamos ahora. Ahí está, ese es el error que les quería mostrar. Básicamente dice que la tabla debe estar, se llena en un orden ascendiente. Veamos cómo se llenó. ¿Por qué no sirve? Si le puse 5, 2 y se supone que esa era la forma. Y es porque se va llenando hacia la derecha. Primero el 200, después el 8, después el 2. 310, 3. 412, 4. 514, 5. Ahí están todos los datos. Pero acá se empezó a llenar desde acá. Entonces, no funciona tan intuitivo esta cosa. Acá está el 6 y acá está el 1. El 6 y el 1. El 100 no se llenó en ninguna parte. ¿Ya? Entonces es un poco raro esto. Es un poco raro cómo funciona. ¿Ya? Entonces eso era el error que les quería mostrar. Y en ese caso, ¿cómo lo solucionaríamos? Veamos de nuevo esto. Sería poner el 100 acá, el 6 acá, el 1 acá. Y ahí tendría una fila. 1, 2, 3. Veamos qué pasa si le ponemos 6. ¿Qué pasa si le ponemos 6? Sería el error, pero ¿cómo se está llenando esto? Ya, sigue tomando el primero. Ya, es una forma rara. Le pongo 1. Veamos ahora cómo se llena. Ya, claramente se llena así y se combinan, así que tampoco servirá de esa forma. Y si le pongo 3, a ver. Ya, tampoco se va a llenar bien. 1, 2, 3, 4. Claro. Ya, es raro. Así que dejémoslo para después de cómo solucionar cuando son 3 columnas. Sigamos avanzando. Teníamos estos 4 datos y esas 2 columnas. Así que hagámoslo mientras con eso. Pero definitivamente esto no funciona de forma muy intuitiva. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la tabla con los datos iniciales que había preparado. Entonces, un comando que encontré es el comando asterisco status. Y este asterisco status le voy a poner el nombre de la tabla o el array, datos tabla, y esto me va a mostrar lo que tengo en la tabla. ¿Sí? Me muestra lo que tengo en la tabla. Pero solo muestra las columnas y filas que están en los espacios en blanco, no muestra los que están en los costados, los que tienen índice 0. ¿Ya? Pero sin embargo, si tenemos esos datos guardados bien, como lo pudimos ver acá. Ya están todos los datos bien. Aunque salgan acá, igual se pueden utilizar, porque tienen índice 0. Y eso se puede llamar. ¿Ya? Es un poco
raro el funcionamiento de las tablas. Ya, pero esto lo voy a esconder. Esto es para mostrar los datos. Ya, entonces como tengo una tabla y después yo quiero utilizar los datos de esa tabla, es mejor pasar esos datos a un array, porque el array, tal como vimos en el evento finito, no tiene ese tipo de problema de la tabla, no es enredado utilizar, funciona tal cual una matriz, y por eso vamos a hacer ahora una matriz que se llame datos. Va a ser array y va a ser de 4,2. En este caso no tengo que restarle una columna. Y la columna. Ya. Y con esta array, que vamos a crear acá, con un ciclo do vamos a ir llenando los datos de la tabla hacia el array. Ciclo do. Lo voy a cerrar al tiro con en do. Una variable i. Y voy a recorrer las columnas con esto. Entonces como son dos columnas, voy a empezarlo de 1 y finalizarlo en 2. Y ahora con el comando bfan, veamos lo que hace el comando bfan. Lo que hace es performs a function on a single array parameter. ¿Ya? Trabaja con las columnas y acá en específico queremos utilizar esto, el copy. ¿Ya? Dice part 1 copied to part r. ¿Ya? Básicamente de acá copiamos hacia acá. ¿Ya? Entonces bfan le tenemos que poner la matriz datos. ¿En qué posición? ¿En qué columna? En el 1,i, ¿cierto? 1,i, el i te dice la columna, que va variando desde 1 a 2. Entonces acá utilizamos el comando copy y desde qué queremos copiar, desde el datos tabla, desde esa tabla. Entonces acá, ¿cuál columna de esa tabla queremos copiar? Queremos copiar básicamente la primera columna, la columna de la tabla, pero que no es el índice 1, porque como vimos, empieza desde el 0. Entonces tenemos que ponerle i-1, como el i parte del 1, para que sea el 0. Y seleccione esta columna. Entonces sería i-1. ¿Ya? Y eso, ahí estaríamos listos. Esto debería llenar la tabla, la matriz, con los datos de la tabla. Entonces podríamos poner status, datos. A ver qué sale. Aquí Oye, salen Raúl, todas ¿y las en las filas? componentes. ¿Sí? No, te preguntaba que si en las filas no ponía también un término que estuviera con puro cero en la tabla. A ver. O sea, si no hacía falta ahí cambiar, no, pero igual. Es que pensaba por ese primer término, pero Sí, parece que no. la verdad no sé. Llegué y Como que lo no lo hice compró, esto. ¿no? Es raro esto cómo funciona. Pero Capaz podríamos está hecho averiguar. como para poner título. Sí, capaz. Ya. Y de No, hecho pero no da esto problema entonces trabajarlo. Se cuenta no ahí. funciona bien y esto también sirve para trabajarlo como hipertablas con varias dimensiones. Pero ahí es raro. Pero ahí hay que averiguar bien cómo funciona. Yo lo hice a última hora esto, así que me disculpo. Entonces, llenamos la matriz de datos. Ahí están. Básicamente, guardamos la primera columna y la segunda columna. Entonces ya tenemos nuestra matriz y ya está listo. Y esto es bueno trabajarlo guardándolo en un archivo externo, como lo hicimos también en el otro curso con el comando parseout o parsave, como all, y acá pongamos un nombre que se llame array, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si yo entro a la carpeta en donde estoy trabajando, acá está el archivo de datos.txt, esta es la ayudantía que tengo preparada, la que estoy viendo de guía, estos son los archivos del modelo. Entonces, si yo ingreso esto, me va a crear un archivo array que contenga la información de todos los tipos de array que tenga, la tabla y la matriz. Entonces, ahí está listo.
está listo. Tenemos la matriz hecha y esto en realidad podríamos dejarlo en otro archivo de texto. Como podríamos hasta crear un macro que convierta datos externos a una matriz, pero lo que sí habría que de alguna forma automatizar estas dimensiones. ¿Ya? Entonces, ahora vamos con la placa. Empecemos poniendo finish, clear, ¿cierto? Y aquí, si yo aplico esto, obviamente se me borra todo lo que había hecho, pero por algo lo guardé. Ahora lo voy a abrir con parres o par de la variable array, resume, ¿cierto? Change, el archivo array. ¿Ya? Entonces ahí ya voy a tener nuevamente mis arrays. Ahí están. Entonces, planteamos algunas variables. Una carga, podríamos ponerle una presión de 0.01 gigapascal a la placa. Algunas propiedades mecánicas, ¿cierto? El módulo de Young. Bueno, todo esto también podríamos haberlo agregado acá para hacer variaciones de eso. Pero ahí con esto es suficiente para que ustedes después hagan cosas. El número 03 y ahora ya empecemos con el modelo. Ingresemos al menú de preprocesador y algunas propiedades. Tratemos esto como un material elástico, así que pongámosle solamente un módulo de elasticidad de Young de 200 gigapascales, ¿cierto? Y un módulo de bosón de Nu, ¿cierto? Ahora definamos el elemento. Va a ser un elemento tipo, va a ser un elemento tipo shell, ¿cierto? Para modelar una placa. Elemento shell, el más simple de 4 nodos, tridimensional, ¿cierto? Shell 181. Ya. Este permite modificar algunas opciones acá. Fíjense que podemos modelar el shell para que tenga solo propiedades de membrana, o bien todas las propiedades de membrana y de placa, ¿cierto? Eso lo deben haber visto. Y aquí hay muchas más opciones. ¿Ya? Ahí acá hay una opción para usar rutinas asociadas al espesor, pero eso nunca lo uso. ¿Ya? Entonces ahí está el shell, ¿cierto? 181. ¿Ya? Y ahora hay que especificar el espesor, ¿cierto? La sección básicamente del shell. Eso se hace acá en Sections, Shell, Layup, Add, Edit. ¿Ya? Aquí ponemos el thickness. Y acá el respectivo Material ID, ¿cierto? Por si queremos agregar más de uno. Con código, esto sería sectype, ¿cierto? 1 shell, porque es el identificador 1, ¿cierto? Y el secData. Y acá tenemos que agregar el espesor. Y el espesor nosotros lo tenemos en esta matriz datos. ¿Ya? Por lo que deberíamos ya pensar en cómo sacar esos datos para agregarlo al espesor y también a los anchos para crear el rectángulo de la placa, ¿cierto? Entonces, esto por ahora lo voy a dejar como tick, pero todavía no lo asociamos a nada, pero lo voy a dejar ahí mismo, ¿ya? Entonces, ahora lo que haremos será un ciclo do para ir iterando en esta matriz, ¿cierto? Para ir básicamente creando cada uno de los modelos asociados a estos datos. Y los resultados de cada uno de esos modelos los vamos a ir guardando en otra matriz. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer un ciclo do. Esto lo voy a comentar, porque lo hice acá para explicarlo solamente, pero lo voy a poner después más adelante, porque esto va dentro del ciclo do, ¿cierto? Porque el espesor va variando de acuerdo a estos. Entonces, hagamos un ciclo do. Lo vamos a cerrar de inmediato. Ya, y le voy a poner una variable j esta vez,
que parta desde el 1. ¿Y hasta qué valor debe llegar? Debe llegar hasta la cantidad máxima de datos. Yo lo puedo poner manualmente que sea 4, pero eso sí podemos sacarlo con un get. Podemos poner un get. Nombremos a esta variable el num max, el número máximo de elementos. Acá hay que ingresar el comando parm. Y acá la matriz a la cual le queremos sacar las dimensiones. ¿Ya? Bueno, este parm viene de los comandos que se utilizan en el get, así que eso lo pueden buscar en el help. Y la matriz se llama datos, ¿cierto? Datos. Ahora, otro comando que hay que ingresar es el dim. Y ahora la dimensión si es que queremos columna o fila. En el caso de las filas, que son las 4 que queremos sacar el valor, sería el x. X o 1, cualquiera de los dos sirve. ¿Ya? Y en el caso de las columnas es el y. ¿Ya? Entonces, si sacamos esto, vamos a tener un parámetro escalar que sea nummax 4. Esa es la cantidad de filas de esa matriz. ¿Ya? Entonces, el ciclo do va a ir desde 1 hasta este nummax. ¿Ok? ¿Y qué más? Y eso. Ahora ya podemos empezar a escribir dentro del ciclo do. Entonces acá, ahora sí voy a meter esto que está asociado al elemento shell dentro. Ya lo voy a poner acá. ¿Ya? Y aquí le voy a poner que esto es básicamente el espesor. Porque va a ir variando, ¿cierto? Va a ir variando. Y esto lo debo poner, en realidad, en este caso, solo voy a trabajar con un espesor al mismo tiempo. Porque en cada ciclo do va a ser el mismo espesor, solo que le voy a cambiar el valor. Pero no es que vayan a ser varios al mismo tiempo. ¿Ya? Por eso este uno no va a ir variando. Acá asignemos las variables. Entonces, el espesor lo podemos ir variando, pero si queremos variar los anchos y el espesor y crear varias combinaciones, en realidad yo creo que tendríamos que hacer un doble ciclo do. Pero para simplificarlo esta vez, fijemos un espesor para utilizar y vamos variando los anchos, ¿ya? Para hacer solo un ciclo do. Pero ustedes después pueden ir jugando con eso. Entonces, por ejemplo, digamos que fijemos a un espesor de 12 milímetros. Entonces este sería el 4,2 en la matriz datos. Entonces el espesor lo voy a fijar en 4,2 esta vez. Ya estos son los 12 milímetros. Pero lo que sí, la dimensión ancho o dimensión A y dimensión B los voy a ir variando. Ahora, como tengo solo una columna, en realidad voy a hacer las combinaciones entre estos. Pero también por simplicidad voy a fijar uno de los dos dimensiones. Y la otra la voy a variar para que sea más simple. Y en este caso podemos fijar una dimensión que sea de 300 milímetros. Y la otra la vamos a ir variando. ¿Ya? Entonces, el 300 milímetros es el 3,1. Datos 3,1. Estos son los 300 milímetros. ¿Ya? Entonces va a tener ancho 300 milímetros y el alto va a ir variando. ¿Y cómo sería eso? Entonces, sería básicamente datos J,1. ¿Cierto? Porque estamos recorriendo la primera columna. 300 milímetros. ¿Ya? Y lo vamos a hacer eso por simplicidad. Es que J no lo tengo definido. ¿Ya? Por eso no lo ingreso. Pero los demás lo ingreso. Sí, dimensión A 300, dimensión B es 0 porque el J no está definido porque todavía no ingreso esto. Y el thickness es 12. ¿Ya? Ahí está. Entonces ya tenemos definidas las variables. Tenemos definido el espesor que va a ir variando. No, en este caso no va a variar porque lo fijamos en 12. ¿Ya? Pero en teoría podríamos hacer que varíe. Ahora hagamos el modelo. El modelo, que básicamente es un rectángulo. Lo podemos hacer con este comando, rectng. En realidad es por rectángulo.
Y acá tenemos que poner las dimensiones que va a ir desde 0 hasta el ancho de la dimensión A, que son los 300 que están fijos, y desde 0 al alto, que va a ser el dimensión B. ¿Ya? Entonces ese va a ser nuestro rectángulo. Hagamos la prueba con un J igual 1. Entonces voy a ingresar esto. Ahí está. J igual 1 sería de 300 de ancho por 100 de alto, ¿cierto? Ahí está el primer caso. Y ahora hay que mallar esto. Mallado. Mallado. Entonces, una ATT, ¿cierto? El material es el 1, que es el elástico, la constante real, y esto no sé si cuenta como constante real. Bueno, de igual forma lo tengo acá como 1, pero eso habría que revisarlo. No debería contar como constante real. ¿O sí? A ver, real constant, add, añadir acá. Ok. No, no porque antes se hacía así con constantes reales para modificar el espesor, ahora ya no. Pero lo voy a dejar así mientras. Y eso. ¿Ya? Y creo que este debería ser el 1, ¿no? Sebastián, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, creo que esa parte de ahí debería ser el espesor, po, ¿no? Sí, porque, a ver, es que como hay solo uno, en realidad no va a tirar ningún error. Mm. Ya, pero dejémoslo como lo tengo y esto está sujeto a revisión. Pero como es uno solo, no va a tirar ningún error. Ya. Destinamos un tamaño de elemento, podamos ponerle unos 10 milímetros para que sea bien exacto el resultado. Un MSH key de 1 para mape, ¿cierto? Para elementos cuadrados. MShape 0, y esto es 2D o 3D, esto es 3D. No, en realidad 2D, porque le estamos asignando el espesor. Aunque el elemento shell, la ayuda nos dice que es un elemento 3D. Podemos verificar eso. Elementos shell 181. Ya no sé si dirá si es 2D o 3D acá, pero creo que es 2D. Como una placa debería ser 2D porque le estoy asignando la sección. Pero estoy bastante seguro que haber leído acá que era 3D. Si acá dice que es 3D. ¿Ya? Entonces pongámosle 3D. Pongámosle 3D. ¿Ya? Bueno, y el 0 es para utilizar cuadriláteros. Entonces lo vamos a mallar, ¿cierto? Está el mallado de elementos de 10 milímetros. Y vamos a aplicar las condiciones de borde o los avoids. Entonces podemos hacer esta placa simplemente apoyada, empotrada, en realidad da lo mismo, pero vamos a ir seleccionando cada una de las orillas. ¿Ya? La orilla izquierda con NC para seleccionar todos esos nodos, S, nueva selección, lock X0. Este es el lado izquierdo. Con NC A voy a añadir a esta selección que hice acá, le voy a añadir los nodos que seleccionen del lado derecho ahora. Lock X, dim A. Este es el lado derecho. Ahora a esa selección también le voy a agregar con lock y 0 para el lado de básicamente abajo. Esta tirada de nodos, el I igual 0. Y por último le voy a agregar la parte de arriba con dim B, el lado de arriba. Ya, entonces con esto, todo esto seleccionado, puedo poner en el plot, se va a ver mi selección, ¿cierto? Y ahora voy a poner D para aplicar un desplazamiento en todos estos nodos que tengo seleccionados
voy a restringir la dirección Y, ¿cierto? Para que sea 0, pero también le voy a restringir el X y el Z. Esto es un apoyo simple. Acá en loads, define loads, apply structural displacement on nodes, va a salir todos los grados de libertad que podemos restringir. Entonces no puedo ponerle all porque esto permite rotaciones y también esto. ¿Ya? Entonces, básicamente, debo escribirlo de esta forma. Entonces así está apoyado simplemente. En todo el contorno. Obviamente no es necesario hacer los 4 lados, sino que con 2 también podría ser, pero ahí depende del análisis de cada uno. ¿Ya? Entonces ahora voy a seleccionar todo de vuelta con alls, ¿cierto? Este es el all cell. Alls, y ahora nplot, y me van a salir todos los nodos, pero mejor le pongo gplot para el multiplot. Ya, plot, multiplot. Ese es el gplot. Gplot, pero en realidad no lo voy a agregar ahí. Entonces están los apoyos listos, y ahora agreguemos la presión. La presión sobre esta placa. Y que habíamos definido un Q acá de 0.01 gigapascal. Agregamos esa presión con el SFA. ¿Ya? Con eso agregamos la presión, le ponemos all. Veamos primero qué son los parámetros. Área. ¿Cuáles áreas? En todas las áreas. En toda esta área yo quiero aplicar la presión. El aquí es la dirección, en 1. ¿Ya? Veamos. SFA. Perdón. Help. SFA. Veamos si nos dice la dirección acá. Ya, no salió nada. Busquémoslo así. Saca SFA. El aquí es lo que nos interesa saber. El aquí, ya, el default es 1, que es la dirección normal de la presión. Ya, no sale explícitamente cuál es cuál, pero por default es 1. Así que por eso es el que nos sirve para presión, porque está en dirección del área, ¿cierto? De las áreas que tenemos seleccionadas. Está perpendicular a esas áreas que tenemos seleccionadas. Ya, el lab vamos a poner que sea una presión y menos Q. Ya, ahí estaría. Va. Ahí está la presión aplicada sobre todas esas áreas, ¿cierto? Y por eso es importante seleccionar todo anteriormente. Otra forma de hacerlo es poner acel, all, para seleccionar todas las áreas. Eso también es otro comando que puede servir. Ya, ahora ya tenemos las presiones, tenemos los apoyos, estamos listos. Pongámosle un finish acá, un finish para que termine de utilizar el menú de preprocesador. Y ahora, en cada ciclo, lo que queremos hacer es, aparte de hacer un modelo en cada ciclo, es resolver ese modelo en cada ciclo y hallar los resultados de la deflexión, que a priori estaría en el centro, ¿cierto? Entonces queremos guardar esa deflexión en una nueva matriz. Entonces voy a crear acá una matriz para ir guardando esos resultados. Entonces esto sería dim, pongámosle result, una matriz que se llama así, array, y el número de filas es justamente este nummax, que serían 4 en este caso, nummax, 1, porque simplemente quiero guardar las deflexiones en una columna. Ya, entonces voy a crear esa matriz para guardar los resultados. Y ahora, vámonos por la solución, ingresemos al menú de solución, un análisis estático, ¿cierto? Y lo vamos a resolver. Después de resolver, cierro el menú de solución y voy a entrar al menú de post procesamiento, ¿cierto? Ingreso al post 1
Y con PLN Sol le quiero pedir el desplazamiento en dirección Z. ¿Ya? Esto sería la deflexión. ¿Ya? Hagamos esto. ¿Ya? Ahí está la solución. Entro en el menú de postprocesamiento y le pido la deflexión central. ¿Ya? Esta sería, es negativo, es 0.4 milímetros. ¿Ya? En este caso. Entonces esto yo lo quiero guardar en la matriz results. Entonces con get hago eso. Get, results en la posición en la cual la quiero guardar. Como está variando esto, me sirve hacerlo en función del J, porque va desde el 1 al 4 en este caso. Entonces este primer resultado va a ir en el J cuando sea 1, obviamente, coma 1, porque es una columna solamente. Lo que quiero guardar es el PLN sol que acabo de sacar. Me salto ese y ahora le pongo el mínimo o el máximo. ¿Cuál quiero guardar? Como son valores negativos porque es una deflexión, le voy a poner el mínimo. ¿Ya? Entonces ahí, con esto, se nos va guardando en results, ¿cierto? Ahí está, el menos 0.40. Esa es la deflexión del primer caso. Entonces esto va a ir variando con el J y va a ir guardando cada uno de los casos que voy a ir recorriendo de esto, ¿cierto? Entonces, como termino de utilizar el menú de post-procesamiento, le pongo finish. Ya, entonces ahí está el primer caso. El tema es que cuando vuelvo al inicio de la iteración, tengo esta figura creada ya. Entonces, para no estorbar a la siguiente figura, que tiene otras dimensiones, necesito borrar esto, ¿cierto? Porque si no va a dar cualquier cosa. Y además, como yo ingresé al menú de solución, después al menú de post 1 y lo cerré, yo ya no estoy con el menú de preprocesador abierto, como lo tenía antes, al principio. Entonces, acá tengo que ingresar nuevamente al prep 7, ¿ya? Y tengo que borrar todo lo que tengo hecho. Primero voy a borrar el mallado con aclear, como all. Después voy a borrar, al borrar el mallado, no se borra las líneas ni los keypoints, quedan ahí. Entonces hay que borrar todo eso. Voy a asegurarme de borrar las áreas con adel, como all. Voy a asegurarme de borrar las líneas y los keypoints. ¿Ya? Entonces ahí borro toda la geometría que tenía antes. No pude encontrar un comando que me borrara todo al tiro. Bueno, claramente está el clear, pero si pongo clear, voy a borrar todo. Y yo no quiero borrar lo que viene antes, ni tampoco esto. Quiero seguir en el mismo archivo. Así que por ahora, esta es la solución que encontré para borrar la geometría y el mallado. ¿Ya? Entonces, si hago esto, voy a borrar todo. Además, voy a ingresar al menú de preprocesador. El tick se va a volver a definir, el ancho también, el espesor, perdón, el alto ahora va a ser con el J2, es decir, va a valer 200, va a ser 300 por 200 y se va a desencadenar todo lo que hice antes, nuevamente. ¿Ya? Y espero que me guarde en la segunda fila los resultados de la deflexión del caso 2. Ya, entonces, en teoría, esto debería estar bien. Vamos a probarlo ahora y ver si es que está bien al final. Ya creo que no me falta nada. Ahí estaríamos con eso. Ya. Entonces, voy a ingresar todo esto de nuevo. Veamos cómo sale. Ya. Ahí salió un aviso de que no habían keypoints definidos porque obviamente en el primer caso no tengo nada hecho al principio. Veamos si nos guardó bien los resultados. Ya, ahí están. Primer caso de flexión 0,40. Segundo caso 4 milímetros. Después 10 y después 17. Que es en el caso donde la placa es más grande. Es en el caso de 300 por 400, que sería este. Bueno, acá están los parámetros. 300 por 400. Ya, efectivamente llegó hasta el J4. Y bueno, ahí está. Con este programa quizás les ahorre tiempo en el trabajo para que agreguen los resultados también de ANSYS y que vayan comparando. ¿Ya? Siempre es bueno complementar el análisis con ANSYS, aunque no te lo pidan. ¿Ya? Entonces, ¿estamos listos? ¿Alguna pregunta?
No, todo súper claro, la verdad. Ya, qué bueno. Ahí después intenten hacer un doble ciclo dúo, de alguna forma ir iterando ambas variables. Ya, pero si no hay más preguntas, acá voy a cortar la grabación.